La historia de Felipe y el eunuco etíope es un poderoso relato de obediencia divina y la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe, uno de los primeros evangelistas de la iglesia primitiva, se encuentra con un funcionario etíope que viajaba de regreso a su país después de adorar en Jerusalén. Este eunuco, mientras leía el libro del profeta Isaías, buscaba comprender las Escrituras. Y fue entonces cuando Felipe, en un encuentro providencial, le explicó el Evangelio de Jesús. En este video exploraremos cómo este encuentro, divinamente orquestado, llevó a la conversión y bautismo del eunuco, demostrando que el mensaje de salvación es para todos. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la profunda enseñanza de la historia de Felipe y el eunuco etíope. En el primer siglo, durante la expansión temprana del cristianismo, vivía un hombre de gran autoridad bajo el gobierno de la reina de Etiopía, conocida como Candace. Este hombre, un eunuco, era el encargado de todos los tesoros de la reina. Su devoción lo llevó a hacer un largo viaje desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar al Dios de Israel. Este viaje no solo representaba un compromiso religioso, sino también una profunda búsqueda espiritual de la verdad y de una relación más cercana con Dios. Etiopía, también conocida como el Reino de Cus en tiempos antiguos, tenía una rica historia de intercambios culturales y comerciales con Israel. Un famoso episodio de esta relación es la visita de la reina de Saba, probablemente de Etiopía, al rey Salomón, estableciendo un precedente de admiración mutua y búsqueda de sabiduría divina. El viaje del eunuco etíope es un eco de esta antigua conexión, simbolizando una continuidad en la búsqueda del conocimiento y la adoración del Dios de Israel. El eunuco, a pesar de sus altas responsabilidades y posición de autoridad, sentía una profunda necesidad espiritual que lo llevó a buscar a Dios en Jerusalén. Este viaje largo y arduo desde Etiopía demuestra su devoción y deseo de conocer más sobre el Dios de Israel. Al regresar, continuó su estudio de las Escrituras. Mostraba una actitud de aprendizaje y apertura espiritual. Mientras el eunuco leía el libro del profeta Isaías, el Espíritu Santo orquestó un encuentro significativo al enviar a Felipe, uno de los primeros evangelistas, a ese mismo camino. Este encuentro no fue accidental, sino una respuesta a la búsqueda sincera del eunuco de la verdad divina. En medio de la expansión temprana del cristianismo, Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos para servir en la iglesia de Jerusalén, estaba teniendo un ministerio fructífero en Samaria. Felipe había sido testigo de grandes milagros y muchas conversiones. Sin embargo, en medio de esta labor, un ángel del Señor le habló, dándole instrucciones específicas y aparentemente inusuales: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. La orden de ir a un camino desierto podría haber parecido extraña e ilógica, especialmente considerando el éxito que Felipe estaba experimentando en Samaria. Sin embargo, Felipe mostró una obediencia inmediata y sin cuestionamientos a la dirección divina. El camino desierto de Jerusalén a Gaza era un lugar solitario y poco transitado, representando un contraste significativo con las multitudes de Samaria. En Proverbios 3, 5-6 se narra: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Felipe, obedeciendo la guía del Espíritu Santo, viajó hacia el camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Mientras caminaba, vio a un hombre de Etiopía, un eunuco de gran autoridad bajo Candace, la reina de los etíopes, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. Dios no solo dirigió a Felipe físicamente, sino que también estaba preparando el corazón del eunuco. La lectura del profeta Isaías por parte del eunuco etíope mostraba su búsqueda de comprensión y verdad. El eunuco etíope estaba profundamente inmerso en la lectura del libro de Isaías, específicamente en un pasaje que profetizaba sobre el Mesías. Este acto de lectura, en sí mismo, refleja su deseo de las Escrituras y su búsqueda de la verdad. Aunque tenía un alto rango y muchas responsabilidades, su corazón anhelaba conocer a Dios más profundamente. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe se acercó al carro del eunuco y le hizo una pregunta simple pero profunda: ¿entiendes lo que lees? Esta pregunta no solo mostró la iniciativa de Felipe, sino también su disposición a ayudar y guiar al eunuco en su búsqueda.
La pregunta de Felipe abrió la puerta a una conversación que cambiaría la vida del eunuco. En Hechos 8, 29-30 se narra, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? El eunuco, reconociendo su necesidad de guía, respondió con humildad, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Invitó a Felipe a subir y sentarse con él en el carro. Esta respuesta demostró la humildad y la disposición del eunuco a aprender, subrayando su sinceridad en la búsqueda de la verdad. Dios había preparado tanto a Felipe como al eunuco para este momento. Felipe, con su conocimiento y fe, estaba listo para explicar las Escrituras, mientras que el eunuco estaba preparado para recibir y entender el mensaje del Evangelio. La mano de Dios estaba claramente guiando este encuentro. En 1 de Pedro 3:12 se narra, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El pasaje que el eunuco estaba leyendo era Isaías 53, 7-8, un texto que profetiza sobre el sufrimiento del Mesías. Este pasaje, lleno de significado y misterio, se refería a Jesús, el Cordero de Dios que fue llevado al matadero. El eunuco, desconcertado, buscaba entender a quién se refería el profeta. Viendo la oportunidad de compartir el Evangelio, Felipe comenzó desde ese pasaje de Isaías y le anunció las buenas nuevas de Jesús. Explicó cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, cómo sufrió, murió y resucitó para ofrecer salvación a todos. Felipe utilizó las Escrituras para mostrar el camino a la fe en Cristo. En Hechos 8:35 se narra, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El eunuco reconoció que, a pesar de su deseo de conocer a Dios, le faltaba entender el plan de salvación que solo se encuentra en Jesús. Mientras continuaban su camino, llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco, conmovido por el mensaje del Evangelio, expresó su deseo de ser bautizado. Esta reacción mostró su fe inmediata y su disposición a seguir a Cristo. El bautismo fue una señal externa de su conversión interna. En Hechos 8, 36-38 se relata. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este acto de fe es un ejemplo poderoso de cómo una persona, sin importar su origen o posición, puede encontrar salvación en Cristo cuando responde con fe al mensaje del Evangelio. Después del bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero se fue por su camino gozoso. Esto muestra cómo el gozo del Señor llena el corazón de aquellos que lo reciben. El eunuco regresó a su tierra transformado, llevando consigo el mensaje de Jesús. Aunque la Biblia no detalla lo que ocurrió después, muchos creen que este hombre fue instrumental en llevar el Evangelio a Etiopía. El impacto de un solo encuentro, guiado por el Espíritu Santo, puede tener consecuencias eternas. Esta historia nos recuerda que no importa nuestro trasfondo o nacionalidad, todos somos bienvenidos a la familia de Dios a través de la fe en Jesús. También nos desafía a estar atentos a las oportunidades divinas de compartir nuestra fe y a obedecer la guía del Espíritu, incluso cuando no entendemos completamente el propósito. En Romanos 10, 14-15 se nos dice: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta historia también resalta el poder de las Escrituras para llevar a las personas a Cristo. El eunuco fue alcanzado porque estaba leyendo la palabra de Dios, lo que demuestra la importancia de compartir y enseñar las Escrituras. Finalmente, nos muestra que cada alma es valiosa para Dios. Felipe dejó una multitud en Samaria para alcanzar a un solo hombre en el desierto, recordándonos que Dios se preocupa profundamente por cada persona individual.
La historia del eunuco etíope, relatada en Hechos 8, 26-40, es un poderoso recordatorio de cómo Dios ve más allá de nuestras circunstancias externas y busca el corazón dispuesto. Este relato tiene lecciones profundas que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Vamos a desglosarlo y entender qué nos enseña. 1. El deseo sincero de conocer a Dios. El eunuco era un hombre de alta posición en el gobierno de la reina de Etiopía. A pesar de su poder y riqueza, él sentía un vacío en su vida, un hambre espiritual que lo llevó a buscar la verdad en las Escrituras. A pesar de ser un hombre extranjero y de una nación distinta a Israel, su corazón estaba abierto a conocer a Dios. Él no se conformó con lo que tenía, sino que deseaba más, una conexión auténtica con el Creador. Dios no mira nuestra posición social, nuestra historia o nuestros fracasos. Él mira el corazón. Si nuestro corazón está buscando sinceramente la verdad, Él hará lo posible por revelarse a nosotros. No importa cuán distante nos sintamos de Él o cuán desconectados de su amor, si tenemos un corazón sincero, Él vendrá a nuestro encuentro. 2. Dios guía y responde a quienes le buscan con fe. Cuando el eunuco estaba viajando de vuelta a Etiopía, se encontraba leyendo las Escrituras, pero no lograba entender lo que leía. Es en este momento que el Espíritu Santo guía a Felipe, un evangelista, para que se acerque a él y le explique el significado de lo que estaba leyendo. Dios no dejó al eunuco solo en su búsqueda, lo guió hacia la verdad. Felipe, obedeciendo al Espíritu, se acercó y le dio la respuesta que el eunuco necesitaba para comprender quién era Jesús y lo que él había hecho por él. Dios no nos deja en la oscuridad. Cuando sinceramente buscamos respuestas y queremos entender su voluntad, Él envía a personas, momentos y circunstancias que nos guían. Muchas veces, el Espíritu Santo actúa de maneras sutiles, pero está siempre trabajando a nuestro favor. Si aprendemos a escuchar su voz, seremos guiados en el camino de la verdad. 3. La respuesta de fe, un paso decisivo hacia la transformación. Cuando el eunuco finalmente entiende el mensaje de Felipe y cree en Jesús, pide ser bautizado de inmediato, demostrando su fe activa y su deseo de dar un paso concreto hacia la transformación. El bautismo, en este caso, no fue solo un acto de obediencia externa, sino la manifestación de una decisión interna, aceptar a Jesús como Salvador y entregarse completamente a Él. La verdadera fe no se queda en un conocimiento superficial, sino que se manifiesta en acciones. La fe que transforma es aquella que nos lleva a dar pasos concretos, compromisos, decisiones y actos de obediencia. Cuando Dios toca nuestro corazón, debemos estar listos para dar el siguiente paso, sin demora. Si creemos en Él, debemos estar dispuestos a vivir esa fe de manera práctica. 4. El amor incondicional de Dios por todos. Una de las lecciones más hermosas que podemos extraer de esta historia es la inclusión que nos muestra el Evangelio. El eunuco, siendo un hombre de una cultura distinta y, posiblemente, con una vida marcada por la soledad y el rechazo social, es aceptado y amado por Dios. No importa su origen, su posición social o sus circunstancias personales, Dios lo alcanza allí donde está. En su viaje de regreso a casa, él experimentó el amor y la aceptación de Dios, algo que trasciende cualquier barrera humana. Dios no hace acepción de personas. No importa de dónde vengamos, qué hayamos hecho o cómo nos sintamos. Él nos ama incondicionalmente y desea que todos, sin excepción, le conozcamos y seamos parte de su familia. Cada ser humano es valioso para Dios. Esto nos llama a también extender ese amor y aceptación hacia los demás, sin prejuicios ni exclusiones. Busca a Dios con un corazón sincero y abierto. La historia del eunuco nos muestra que, aunque no entendemos todo, si nuestro corazón está dispuesto a buscar a Dios, Él se acerca a nosotros. No importa si estamos pasando por momentos de confusión o dudas, Él se deja encontrar por quienes lo buscan con humildad. Escucha la guía del Espíritu Santo. Así como Felipe fue guiado por el Espíritu Santo para ayudar al eunuco, también nosotros podemos ser guiados por Él en momentos de incertidumbre. Debemos aprender a escuchar esa voz interior que nos habla en momentos claves y obedecerla. Comparte la verdad con los demás. Cuando experimentamos la revelación de Dios, como hizo el eunuco, es natural querer compartirla con otros.
Podemos ser instrumentos de Dios para llevar esperanza, amor y la verdad del Evangelio a quienes nos rodean. A veces, un simple gesto de amor o una conversación puede cambiar el rumbo de una vida. Da un paso de obediencia. La fe verdadera no es solo conocer a Dios, sino actuar conforme a su voluntad. El eunuco dio el paso de ser bautizado, y nosotros también debemos dar pasos concretos en nuestra vida de fe, cambiar hábitos, perdonar, servir a los demás. La obediencia es una señal de nuestra fe activa. Que esta historia nos inspire a buscar a Dios con sinceridad, a obedecer su llamado y a compartir el mensaje de Jesús con valentía y compasión. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de las historias bíblicas y hayas encontrado inspiración en los mensajes divinos que contienen. Recuerda activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Danos un me gusta para apoyar nuestro trabajo, comenta con tus reflexiones y comparte estos videos.